los auspicios siempre honorables e importantes del Senado de la República a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos de esa honorable Cámara que preside y que con una tingencia enorme empuja los temas de agua, el señor senador Raúl Paz Alonso, quien les envía un gran saludo y quien posteriormente se irá incorporando a los trabajos del día de hoy. Hoy es la octava cita que tenemos de estas conferencias, es la cuarta de esta segunda época que estamos llevando a cabo gracias al interés colectivo que se han dado de estas conferencias, en donde el promedio de hits que hemos tenido en las tres redes en las que estamos presentes han sido siempre por encima de 15,000 y ha habido algunas de las conferencias con más de 30,000. Bien, pues el día de hoy tenemos un banquete de dos temas que no son antípodas uno de otro. Vamos a hablar de aspectos más bien técnicos, pero con calor humano, relativos a la calidad del agua y a la contaminación y a las responsabilidades que tenemos en México ya consagradas de manera legal en la Ley de Responsabilidad por el Daño Ambiental. Y queremos tocar, al concluir esa primera parte, que nos llevará algo parecido a una hora de duración, estaremos tocando como segundo tema los aspectos inherentes a la constitucionalidad o no de algunas ideas que están buscando aterrizarse en relación con el marco jurídico del agua en México, no ideas en relación con tener un código de aguas que están por ahí y que están presentes y que son respetables, sino ideas en cuanto a interpretación del trabajo de los legisladores cuando han hecho enmiendas constitucionales, pero también vamos a tocar base con uno de los temas que nos traen verdaderamente preocupados a los mexicanas y los mexicanos en materia del trabajo de las instituciones en el país, de las instituciones en el marco federal y de las instituciones en el marco del Pacto de la República, el Pacto Federal, en los tres órdenes de gobierno. Vamos a tocar esos temas, van a ver que va a ser verdaderamente muy interesante y sin mayor preámbulo, vamos avanzando en la primera parte que nos va a llevar, decía yo, un poco más de una hora y después vamos a ver cómo nos metemos en el segundo tema, que también va a tocar los confines de los gobiernos de los estados seguramente, y vamos a tratar de hablar de cómo debemos reescribir la historia de los mexicanos de la relación del gobierno de la República con los gobiernos de los estados y de los municipios. Hoy México está atento a cambios que están ocurriendo y esto será materia de la segunda conferencia. La primera conferencia es esencialmente dedicada a una de las asignaturas que en menor medida le damos importancia en México, en el marco jurídico, en el marco institucional, en los arreglos institucionales para que funcionen las distintas instancias, entidades, organismos, dependencias que tienen que ver de una u otra manera con el agua y su calidad, en el marco central de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y también en el marco de la Autoridad del Agua, Comisión Nacional del Agua. Vamos a tocar esos temas. No hemos podido lograr en México estar en la primera división de conocimientos en materia de calidad del agua, pero México hoy, junto con la República de Chile, tienen los dos mejores sistemas de información en relación con calidad del agua. Bueno, no es para que lo estemos presumiendo en el vecindario, pero sí es para entender que el esfuerzo que se ha hecho en años hay que reconocerlo. Venimos de una reunión de hace unos minutos en donde algunos personajes piensan que no se ha hecho lo suficiente, o peor, algunos personajes piensan que no se ha hecho nada y que apenas estamos descubriendo México. Hay que darle a las cosas su real peso y en el caso particular de la calidad del agua, por eso queremos tener este diálogo a dos
con la doctora Gabriela Müller y con el doctor Gualberto Limón. Queremos con ellos dos, que son expertos reconocidos en México y fuera de nuestro país también, queremos tener un diálogo abierto, franco. Quisiéramos hoy hacer una conversación de amigos. Ustedes dos y yo hemos trabajado juntos en momentos bien complicados, tanto tú, Gaby, como tú, Alberto, y nos ha tocado a veces ver casi el camino al averno en términos de calidad del agua. Con ustedes hemos tenido algunas de las jornadas más importantes en la materia y yo me siento muy orgulloso que los dos hayan aceptado. Lamento que no esté con nosotros Juan Manuel Lesser, que nos acompañó también en los temas de hidrogeoquímica en la cuenca del Lerma y también en Valle de México, también en Puebla, pero a él le mandamos un saludo afectuoso, pensando que esté en mejor condición en los siguientes días y con el cariño y el afecto de siempre. Bueno, pues vamos empezando a presentar a nuestros dilectos participantes del día de hoy. Gabriela Müller. Gabriela, que por cierto me pidió que corrigiera la ortografía de su apellido, que lo habíamos puesto en alemán, pero que ella ha castellanizado, así como yo castellanizé. Bueno, yo no, mi abuelo castellanizó el mío, porque nuestro apellido realmente es Meister, pero somos Mestre igual que los catalanes Mestre, o sea que no tenemos ningún problema. Venga, entonces, doña Gabriela Eleonora Müller Chávez es una química de formación, una química superlativa, diría yo, que ha dado luz con su capacidad y su talento a estas actividades en el medio del agua mexicano. Un privilegio que estés con nosotros. Gabriela tiene maestría y también tiene doctorado en ingeniería ambiental. Ojo, que es este maridaje que a veces no acabamos de entender en cuanto a la ingeniería ambiental. Gaby es de esa estirpe y eso lo hace a ella única. Formación de química y luego doctorado en ingeniería ambiental. Excelente mezcla. Sus principales áreas de interés se concentran sobre los temas de calidad y tratamiento de aguas y sobre las aguas residuales industriales y municipales. Especialmente a ella le han interesado, y por eso del origen que es, los procesos biológicos, el reuso de aguas residuales tratadas, etc. Gabriela, durante su actividad profesional y académica, ha trabajado sobre calidad del agua, tanto química como microbiológica, en tratamiento de aguas residuales municipales y también industriales, como ya había dicho. Ha ocupado varios cargos académicos y administrativos en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, en la DEPFI, y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, nuestra catedral del agua en México, de la que estamos orgullosos todos quienes tenemos la praxis de los recursos hídricos en el país. Fue coordinadora de tratamiento y calidad del agua e investigadora de tiempo completo en el área de desarrollo profesional en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Esa época fue de oro, Gaby. Lo sabemos quienes seguimos tu trayectoria y nos agradecemos que haya habido esa oportunidad de que tú nos acompañaras, que tú hicieras esa tarea para todos los mexicanos. Hoy, Gaby es profesora de tiempo completo en Ingeniería en Tecnología Ambiental y Biotecnología y es miembro del cuerpo académico en Biotecnología de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Ha sido consultor nacional para el Programa de Naciones Unidas. Creo que todos los que estamos en esta sesión hemos estado de consultores en programas de las Naciones Unidas y varios con el Banco Mundial. Y es consultora también de la Organización Meteorológica Mundial, o sea, de la OMM, vicepresidenta de la región 1 de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, esa querida AIDIS, de la que también somos miembros, seguramente Gualberto y su servidor. Ha sido secretaria de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es tutor invitado del programa del posgrado en Ingeniería de la UNAM. Esto no lo sabía Gaby, a mí me da un enorme gusto, felicidades, y del posgrado en Ciencias del Agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, así como del doctorado en Ciencias del Agua de la Universidad de las Américas en Puebla, que dirige nuestro amigo el doctor Polioptro Martínez, a quien le enviamos un gran saludo, y es directora académica de las carreras de Ingeniería en Tecnología Ambiental e Ingeniería en Biotecnología de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Además,
Es árbitro especializado de CONACYT y de otras revistas arbitradas, tanto nacionales como internacionales. Es premio internacional, tiene varios premios internacionales. Yo recogí uno, que es el que le dio a IDIS Venezuela en el 24º Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental en Argentina. Además, es investigadora nacional de nivel 2. Gaby, un lujo tenerte acá con nosotros y permítame presentar junto con ella a otro lujo, al doctor Juan Alberto Limón Macías. Somos amigos desde 1982, decías tú, Alberto. Yo creo que antes, pero por lo menos desde el Instituto de Limnología que estuvo allá en el lago de Chapala y en donde tuve yo el privilegio de conocerte, Gualberto. Gualberto es ingeniero químico, un ingeniero químico extraordinario, egresado del Instituto Tecnológico del Occidente, del ITESO de Guadalajara. Fue egresado en 1975, no voy a decir fechas porque si no algunos se van a sentir cohibidos con las edades. Es doctor en filosofía. Habemos, como varios que estamos en el Consejo Consultivo del Agua, habemos doctores en artes. Bueno, pues son distintos los doctorados, pero él es doctor en filosofía, en ingeniería civil, en el área de ingeniería ambiental, y hombre, y es egresado de Strathclyde University en Glasgow, Escocia, una universidad que se usó, bueno, es uno de los referentes importantes de las universidades en el Reino Unido. Un lujo el que tú seas egresado de ahí y habla mucho de tu talento y capacidad. Esto lo logró financiado por el Consejo Británico y por CONACYT, como varios de los que estamos en esta conversación ahora. En sus 40 años de experiencia profesional, ha intervenido en numerosos proyectos ambientales, realizando los papeles de investigador, diseñador, operador y auditor. Ha sido maestro de Ingeniería Ambiental, Salud Pública y Limnología en la Universidad Autónoma de Guadalajara, en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. En el extranjero, por ejemplo, en la Universidad de Baylor, que está en Texas, lo reconocen como una eminencia. Allá el doctor Owen Lint, cuando oye hablar de Gualberto Limón, se quita el sombrero, igual que Laura Dávalos, su esposa jalisciense, pero que habitan ahora en Estados Unidos. Es un reconocimiento muy amplio el que tiene Gualberto Limón. Ha participado en diferentes estudios de calidad del agua en el estado de Jalisco y en la cuenca Lerma-Chapala. Estuvo ligado con los estudios del río Santiago, que habrá, ojalá, oportunidad de llegar a una pregunta ahí. Ha participado en la elaboración de cerca de 50 plantas de tratamiento de tipo municipal y en 20 proyectos de potabilizadoras. Él y yo hemos hablado de que si Dios nos presta vida y la pandemia abre un poco el espacio, a ver si tengo yo el privilegio de que trabajemos juntos en la descontaminación del lago Titicaca, que la estamos realizando en la República del Perú. Y sería un lujo que estuviera Gualberto Limón con nosotros. Es auditor coordinador acreditado ante la Profepa y ha realizado estudios de manifestación ambiental, EMAS, para auditorías ambientales en varios casos. Es miembro de diversas organizaciones profesionales de la IWA, de la AWWA, de la WEF, de la Asociación Mexicana de Hidráulica y de AMICA. En 2006 recibió de la FEMISCA, de aquella FEMISCA que tanta falta nos hace en el medio mexicano profesional, en su congreso anual, le dieron el Premio Nacional a la Trayectoria en la Ingeniería Sanitaria Ambiental. Merecidísimo, habría que subrayarlo. Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México. Ha realizado consultoría ambiental en Chile, Bolivia, Perú, Colombia y Centroamérica. Actualmente trabaja en forma de consultoría en una empresa afamadísima que en México es un lujo que tengamos niveles de ingeniería sanitaria como el de esta empresa que encabeza el doctor Gualberto Limón. Un lujo tenerlos a los dos. Muchas gracias por haber aceptado y vámonos directamente a lo que nos atañe, a lo que quisiéramos que ustedes nos ilustren. Les digo de una vez dos cosas para ustedes y para la siguiente conferencia. Estamos grabando todo. Queremos tener un acervo que le pueda ser útil tanto al Senado de la República como a la Cámara Baja, a la Cámara de Diputados, en materia de agua y de medio ambiente. Somos muchos los que estamos peleando para que el maridaje de agua y medio ambiente se acabe de consumar.
nos dejemos de peteneras y que vaya por un lado el agua y por otro lado el medio ambiente. Necesitamos en México una visión de país desarrollado, en que el medio ambiente y el agua vayan al unísono, que creamos y creemos en los sistemas hidroambientales. Bueno, sobre esa base, vayámonos sobre las preguntas. Número 1, la problemática de la calidad del agua en México es un indicador clave, bueno, aquí y en todo el mundo, entre otros, que nos impide avanzar. La calidad del agua es un freno para México. No es un freno cultural nada más, que lo es. No es un freno social nada más, que también lo es. Es un freno para la actividad económica y es un freno para el pensamiento ilustrado y la esperanza de que tengamos una mejor sociedad en este trabajo que estamos haciendo los mexicanos por avanzar y llegar a ser un país desarrollado. Son temas que nos preocupan a todos. Y sobre esa base de la detención del desarrollo por culpa de la calidad del agua, yo le pregunto a Gabriela Müller, ¿cuáles son los elementos básicos, realmente los básicos, Gabriela, de la problemática sobre la calidad del agua en el país? ¿Por qué los tenemos? ¿Por qué no hemos podido vencerlos? Y yo te diría, como complemento a esta primera parte de la pregunta, en tu concepto, Gabriela, ¿cómo debe abordarse esta problemática? Si se toma como punto de partida un diagnóstico preciso, fidedigno y actualizado de la situación existente. Por favor, tu amable respuesta a esto, si fueras tan... Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que lo primero que habría que abordar es qué entendemos por calidad del agua, ¿no? Porque finalmente este término puede ser considerado, bueno, es una medida de qué tan adecuada es el agua para un uso en específico. Entonces, cuando estamos hablando de un uso en específico, quiere decir que dependiendo de ese uso, pues va a haber que saber qué cantidades se utilizan. Ahí estamos hablando de de varios factores importantes, entre los que el primero es cuánta calidad, es decir, cuánta cantidad de líquido estamos usando, para qué la queremos y en función de eso, qué tipo de contaminantes nos va a aportar, ¿no? Entonces, la calidad del agua la determinamos midiendo y analizando ciertas características de esta mediante parámetros específicos que pueden ser físicos, químicos, biológicos, que van a presentarse en determinadas concentraciones y que van a estar ahí presentes dependiendo del uso específico al que se le esté destinando o para el que se quiera el agua, ¿no? A lo mejor yo para un uso determinado requiero una determinada calidad y después del uso específico voy a generar un agua residual que dependiendo del uso, pues va a tener ciertas características, ¿no? Entonces, realmente tenemos una gran diversidad de factores y condiciones que pueden afectar la calidad del agua. Y entonces podemos hablar de lo que sería la contaminación de tipo natural, que pues no es más que aquella que se induce a través de la percolación y el transporte del agua, pues a través de las capas del terreno por donde viaja el líquido y que y la composición natural pues va a tener precisamente ciertos elementos que están en forma natural y que van a resultar contaminantes y que se van a ir incorporando pues conforme el líquido va pasando, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de este tipo de contaminación. Una muy conocida y un gran problema aquí en México es la contaminación, por ejemplo, de arsénico, flúor, manganeso y otros elementos que pues son bien conocidos por las problemáticas que están causando. De hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reporta más de 400 millones de personas a nivel mundial que están afectados por contaminación de flúor y pues varios millones, alrededor de 140, 150, que tienen las consecuencias de la presencia del arsénico, no solamente aquí en México, sino en muchos países del planeta, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Esa es una contaminación, pues que tenemos que lidiar con ella, porque pues finalmente es de la fuente donde sale, pues ya aparece con esta problemática. Esta pues es un problema grande, pero la otra a la que hay que referirse mucho es la contaminación generada por nosotros, la contaminación de tipo antropogénica, pues que
se debe a, pues, a la descarga de cantidad o de toneladas de elementos y moléculas de muy diversas características que son resultantes de muchas actividades industriales, ¿no? Eh, Productos que pueden ser sintetizados para diversos usos en la agricultura, en varias industrias, en la medicina. Los fármacos tienen un lugar preponderante muy importante y que finalmente, como no hay un control muy estricto de esto, pues van a ser descargadas al medio ambiente sin que realmente sepamos hasta el momento cuáles son las consecuencias de no tener esa regulación, ¿no? Entonces, este problema de contaminación se exacerba cuando hablamos de escasez de agua, porque estamos sobreexplotando por la necesidad que todos tenemos de que la requerimos para mayores usos, somos más el que demandamos el líquido, y entonces al tener un menor volumen, estos contaminantes se van concentrando, ¿no? Y esto realmente adquiere pues proporciones alarmantes que ya las tenemos en muchas cuencas y también exacerbados por el problema del cambio climático. Un aumento en la temperatura es increíble, el cambio en las características del agua y el cambio que puede sufrir, el cambio negativo que pueden sufrir todos estos contaminantes, ¿no? Entonces, pues así es esto. Ahora, ¿cómo debemos abordar esta problemática? Pues yo considero que debemos de regresar a la naturaleza y a lo que nos dice la naturaleza. Nosotros tenemos, y todo el mundo lo conoce desde que estamos en primaria, que tenemos un ciclo natural del agua, en donde no hay una intervención de actividades antropogénicas, ¿no? Y que hay que respetar este ciclo. Cuando el hombre lo altera, lo que está haciendo es precisamente del ciclo natural de un cuerpo de agua que no está contaminado, va a tomar el agua, va a utilizarla, ya sea a partir de fuentes superficiales o subterráneas, y pues el líquido se asume que es de buena calidad y pues evidentemente, ya que lo usa para una diversidad de usos, va a generar las aguas residuales y ahí es donde nuestra problemática empieza, porque finalmente lo volvemos a devolver al cuerpo de agua de donde la tomamos como un agua residual que ya no tiene las mismas características que el original, por lo cual estamos contaminando en una forma pues alarmante. Tenemos muchas cuencas, ustedes saben por allá, o Alberto no me dejará mentir bueno, Lerma Santiago, que llega hasta Chapala, en fin, muchas cuencas que tenemos problemática de la contaminación del agua, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que devolver el recurso con la misma calidad que fue tomado, pero no lo hacemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando ya el cuerpo está contaminado, tenemos que descargar una calidad mucho mejor para que poco a poco esta contaminación se vaya revirtiendo, ¿no? Hay que fijar pretratamiento para las descargas industriales. Yo creo que eso es algo muy importante. Hay plantas industriales que tienen ya estos pretratamientos, que tienen un tratamiento que cuando lo descargan, pues ya descargan aguas con una mejor calidad. Sin embargo, todavía creo que nuestra normatividad debe ser más estricta en ese sentido y en la parte de industrias exigir un pretratamiento que sea efectivo para evitar y tratar de revertir la contaminación, ¿no? Definitivamente, y eso se reporta a nivel mundial, que casi el 80% de las aguas residuales se descargan crudas. Aquí con agua reporta aproximadamente un 57-59% de aguas residuales tratadas, pero todavía quiere decir, asumiendo que las plantas funcionen bien, que pues ya también no me dejará mentir Gualberto, pues no es el caso, ¿no? Entonces, estamos descargando agua cruda sin tratar y además todavía hay que poner en duda si las plantas que funcionan, porque no todas funcionan, descargan de acuerdo a cómo fueron diseñadas y para cumplir con esa premisa que nos exige la naturaleza de devolver la calidad, de oler el agua con la misma calidad con que la tomamos. Yo creo que algo muy importante y la participación de la población para
esto es muy importante y hay que informar a la población qué actividades se están realizando en relación los responsables del manejo del líquido para poder controlar la contaminación, para que se desarrolle y se cree una conciencia de cuál es la necesidad de cuidar el agua. Si no tenemos agua, pues todo, es decir, ya se habla de guerras por el agua y de hecho conflictos muy serios por el agua, ¿no? Entonces hay que cuidar este líquido vital, hay que tener un gran cuidado y un, como yo podría decir, un amor a la naturaleza, porque la naturaleza pues es la que primero se va a afectar y junto con esa naturaleza el hombre se afecta, ¿no? Entonces yo creo que eso es, sería mi reflexión al respecto, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, somos muy dados a tirar medicinas caducas en el excusado, ¿no? ¿Cómo es eso? Y no sabemos qué va a pasar en el cuerpo de agua. Yo he estado trabajando mucho con ese tipo de contaminación, que es contaminación emergente, y aún no sabemos realmente las dimensiones de los efectos que puede causar a un organismo que no es blanco, ¿no? Pues Gaby, muchísimas gracias. Una reflexión que nos hace apuntar hacia la semana que entra. Para poder lograr una muy buena parte de lo que tú has puesto sobre la mesa, vamos a requerir meterle fuerte al tema financiero en el sector agua, que es la otra cenicienta que tenemos. Son 3 cenicientas, de hecho, 2 en la mesa ahora con el comentario tuyo, Gaby. La semana que viene estaremos en contacto con Banco Mundial y con el Banco para América Latina, de América Latina para el Desarrollo, y entonces estaremos rebotando estas ideas también, y será interesante. Pero entonces, también te estás metiendo en un tema que es escabroso e importante para México. Nosotros no podemos pensar, Gualberto, que podamos exigir mejor calidad del efluente que del influente en un país como México. Entonces, eso sería una premisa. Hay mucha gente, yo estoy incluido en ese grupo de idealistas, que creemos que sí podemos pretender abatir la contaminación de los cuerpos de agua, descargando aguas de mejor calidad que las que recibimos. Es una discusión. Pero yo te diría, Gualberto, que en el camino de esto que estoy diciendo, tenemos una discusión a muerte en nuestro país sobre las normas oficiales mexicanas que están ligadas con el agua. No nos hemos podido poner de acuerdo. Algunos de los que opinan dicen que están exageradas las normas. Otros opinan que hemos sido omisos para reglamentar. Entonces, tenemos 2 visiones pues contrarias. Yo te preguntaría, querido Gualberto, número 1, ¿crees que hagan falta genéricamente que desarrollemos más normas oficiales mexicanas de cara a la nueva ley de transparencia y de infraestructura de la calidad? ¿Crees tú que vale la pena que le metamos candela? O mejor nos dedicamos a cuidar estas normas que ya existen, a perseverarlas y a perfeccionarlas. Esa sería una primera pregunta. Pero en particular, igual a ti que a muchos de nosotros, nos duele cuando tocamos el tema de la norma oficial mexicana 001, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales, en aguas, en cuerpos de agua y en bienes nacionales. Esta norma, ¿qué papel tiene en el control de la contaminación del agua? Perdón, ¿ha tenido algún papel o se ha quedado en letra muerta, en papel mojado, como se dice en España? Yo aguardo tus 2 reflexiones, querido Gualberto, por favor. La normatividad mexicana en relación a la calidad del agua está dada por un eslabón. Primero es la ley de aguas nacionales, luego es el reglamento, luego son una serie de normas mexicanas y entre ellas la más importante, como tú lo has señalado, la NOM 001, y también hay algunos preceptos indicativos relativos a calidad del agua que la propia autoridad del agua las ejerce, ¿verdad? O sea, 2 puntos. 1, realmente la situación actual de deterioro en los cuerpos de agua superficiales y subterráneos
es en gran medida, por una parte, de que no se han venido cumpliendo las normas o la normatividad existente, ya sea a través de la NOM 001, o sea, no, en muchos casos no se viene cumpliendo, o sea, y no quiero hablar de un sector, o sea, es una situación compartida del sector urbano, del sector industrial, ya Gaby señaló algunas industrias, del sector pecuario, del sector minero, del sector, en algunos casos, acuacultura. O sea, no se ha venido cumpliendo la norma 001 existente, que si bien es, ¿cómo se llama? En general, si la ponemos en un contexto internacional, es laxa. Se emitió en el año 1996, entró en vigor en el año 1997, era otro México, era otras fuentes de contaminación, era otra extracción, entonces, y también se trató de hacer una cosa gradual para ir mejorando, o sea, realmente un aspecto importante de los problemas de contaminación es haciendo la analogía atlética, el saneamiento no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. O sea, realmente los países que han sido, las zonas que han sido exitosas en el control de la contaminación, no son soluciones mágicas ni de una obra faraónica, ni de un periodo de administración, son la constante de la sociedad y las autoridades tratando de ir mejorando continuamente hasta que se llega a niveles aceptables. México ha dado pasos en ese sentido, ¿verdad? Tenemos algunos sistemas, tanto públicos como privados, como industriales, de tratamiento de aguas residuales, pero a todas luces son insuficientes. Y si a eso le abonamos la situación de que el 80% de los mexicanos vivimos donde está el 20% de los recursos hidráulicos, se agudizan por la sobreexplotación en el Valle de México, por la sobreexplotación en la periferia de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, en la zona de la laguna, por ¿cómo se llama? Por citar algunos de ellos. O sea, la sobreexplotación trae como consecuencia también parámetros o contaminantes no deseados en las fuentes de abastecimiento. Un aspecto muy importante es proteger, o sea, por una parte, ¿cómo se llama? Por una parte, los ecosistemas sensibles tenemos. México es un país precioso, riquísimo en biodiversidad, riquísimo en el medio ambiente, riquísimo en especies, riquísimo en belleza natural, etcétera, y con la contaminación de diferentes índoles, a veces es urbana, a veces es ¿cómo se llama? A veces es pecuaria, a veces es industrial, se han degradado severamente. Tenemos el ejemplo, quizás las lagunas de Montebello en el sureste, digamos que son un reto importante, etcétera, ¿verdad? Entonces, mi opinión, o sea, por una parte, y regresando al punto que tú nos señalabas, Eduardo, por una parte, la normatividad no se ha, ¿cómo se llama? No se ha cumplido a cabal manera por diferentes motivos. Ponen una planta en una población y trata el 70% de las aguas, el 30% está en otra cuenca o está en otro lado y se tira cruda, por decir un ejemplo. O una industria pecuaria que no hace buen manejo de sus ¿cómo se llama? De la cerdaza y ¿cómo se llama? Y se va al cuerpo de agua por diferente. O sea, o sea, hay muchos ejemplos en que no se ha aplicado, y aquí un aspecto fundamental para la NOM 001 es que debe haber se está ligada con una autoridad del agua vigorosa que permita realizar los trabajos de vigilancia, ¿verdad? O sea, eso es una parte importante. Ahora, por otro lado,
la NOM 001, a mi manera de entender, estaríamos en muy buenas condiciones si se cumpliera, ¿verdad? Si se cumpliera, pues sí. Si se cumpliera. No es el caso y estamos, o sea, a pesar de los esfuerzos que se han hecho, vamos como los cangrejos en muchos lugares, un paso para adelante y dos para atrás, digamos, ¿verdad? Sí. Y no quiero menospreciar los esfuerzos que se han hecho, o sea, que no han sido pocos y muchos de ellos exitosos, no todos exitosos, pero nos ha ganado el crecimiento y el desorden, o la falta de cumplimiento, o sea, nos ha ganado como sociedad, nos ha ganado como autoridad, nos ha ganado como técnicos, como quiera. O sea, hemos ido retrocediendo. Por otro lado, también, o sea, hay algunos parámetros, como lo señalaba Gabriela, que merecen importancia y que deben ser vigilados y que hace 25 años no, o era muy raro encontrarlos o no se conocían ni siquiera, o las técnicas para evaluarlos eran muy costosas y en nuestro país no llegaba a esas técnicas. Yo creo que es parte y parte. Parte es hacer cumplir la NOM 001 y parte es también adecuar a las condiciones de modernidad del país del siglo XXI. Digamos, la NOM 001, hay cosas como toxicidad que no se están midiendo, muchos compuestos orgánicos no se toman en cuenta, o sea, y también hay algunas condiciones que no favorecen, o sea, fue una norma importante en su momento, pero era, a mi entender como técnico, era de transitoriedad. O sea, las normas internacionales, aún en Latinoamérica, son más estrictas o menos laxas. O sea, realmente, sí. ¿Verdad? O sea, ahora, también, ese es como talla, hablando en tallas, la NOM 001 es como talla chica, mediana y grande. Así, o sea, es de carácter general. Pero en algunos casos hay que hacer un traje a la medida, digamos. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy sensible, como dice Gaby, ha habido un uso excesivo del agua y la dilución no existe, entonces se tiene que hacer algún traje a la medida que la misma ley lo permita y que se debe implementar condiciones más estrictas. O sea, como sociedad, ¿cómo se llama? Debemos avanzar en eso. La NOM 001 es muy importante, es quizás el pilar del saneamiento en México, ojalá y se cumpliera, pero a la vez tenemos que irla adecuando en forma. Ahora, o sea, también, no porque se llegue a ser más estricta mañana o pasado, se va a aplicar la aplicación progresiva de la norma, ¿verdad? O sea, hay muchos casos en que Roma no se hizo en un día, que se ponen plazos de 10, 15 años, pero que se cumplan, ¿verdad? Eso es lo que, eso es lo importante, o sea, es el de los pilares y o sea, está muy relacionada con la capacidad de la autoridad para hacerla cumplir. Esto ha sido materia principal, no materia, es materia federal y la Comisión Nacional del Agua ha sido la institución encargada de su vigilancia y de fijar las condiciones de la descarga. Eso es lo correcto. En algunos casos pudiera en ese ámbito de federalismo compartir esa atribución o esa tarea con autoridades de algunos estados para atender condiciones críticas en diferentes lugares. En síntesis, la NOM 001 ojalá y se cumpliera y ojalá y se mejorara ligeramente, pero sí necesitamos un mayor cumplimiento de los diferentes. El problema de la contaminación no es de poner la llaga nada más en un solo sector, es extendido a diferentes sectores de la población y lo difícil de la contaminación es que se tienen que limpiar la gran mayoría casi todos los importantes, Eduardo. Ese es rápidamente una síntesis de la NOM 001. Es un eslabón muy importante en la cadena de la normatividad de control de contaminación en México.
Muchas gracias, Gualberto. Muy claro, muy directo, muy al punto. Y claro, hay una escuela de mexicanos y mexicanas que piensan que ya llegó el momento, hace rato, no ahora, de subir el listón y de poner una norma oficial mexicana 001 acorde con la aspiración de México de ser un país desarrollado. Lo dejo de ese tamaño por todas las implicaciones que tendrá, pero esta explicación rica que nos han dado por un lado Gaby Müller y por otro lado nos ha dado nuestro amigo Gualberto Limón, nos dejan muy claro el panorama como para avanzar a la siguiente ronda de cuestionamientos. Y vamos de nuevo contigo, Gabriela. Sí. Ante la situación grave que tenemos de calidad del agua en México, en materia de calidad del agua y de contaminación que está creciendo, pese a los esfuerzos que México ha realizado, México es el país de América Latina, de los 18, que tiene más plantas de tratamiento de aguas residuales industriales, más que en Brasil. Y no solo en número de plantas, sino en caudales de tratamiento. No nos dice nada porque tenemos un caleidoscopio de tipos de agua en las descargas o vertidos que hacen las industrias aquí y allá. México también es el segundo lugar en América Latina, cerquita de Brasil, en cuanto al número de plantas de tratamiento para aguas residuales domésticas y urbanas, para ponerlo sobre el mismo crisol. Sin embargo, hemos avanzado bien poquito en la descontaminación comparado con el tamaño del flagelo que tenemos. Y yo te diría, Gaby, ante esta situación, de acuerdo con tu experiencia, ¿quiénes deben ser los principales participantes para contribuir a resolver esta problemática? ¿Quiénes deben ser los principales actores? ¿Y qué tenemos que hacer en México para poder avanzar en firme, en reducir la contaminación? Y no me vayas a decir que hace falta meter más miles de millones de pesos, porque ya se demostró históricamente que por ahí apenas es un pedacillo de la verdad. Yo te rogaría esa respuesta, pero te hago otra pregunta de una vez, Gaby. ¿Cómo podríamos enriquecer la visión mexicana abriendo nuestra visión a conceptos, programas, acciones, innovaciones que realizan otros países que avanzan con mejores resultados que el nuestro? Estuvimos metiendo iniciativas de tecnología avanzada en las zonas más disímbolas en Kenia. Ahí estuve con el Banco Mundial, ratote, 7 años. Y yo lo que puedo decir es que poco a poco trabajando pudimos meter la innovación de tecnología y tener resultados. Bueno, pero eso es Kenia. Yo regreso con esas dos preguntas, me gustaría que las pudieras tocar. Los actores importantes y si debemos abrirnos a otro ámbito de tecnologías o nos encerramos en nuestra casa y lo que de aquí salga es lo que vamos a aplicar muy a la mexicana en términos de la descontaminación. Por favor, Gaby. Gracias, Eduardo. Bueno, yo creo que hay varios actores y estos actores, cada uno tiene un papel fundamental. Yo creo que el primero de ellos es pues la autoridad. ¿Cuál es el papel de la autoridad? Pues finalmente es fijar e implementar políticas públicas, adecuar reglamentos y normas aplicables. Y bueno, perdón que no haga caso y responda así, porque también hay que asignar los presupuestos adecuados. Eso es, digamos, como una visión supra, grande, cuál es el papel que tiene la autoridad. Por otro lado, hay que ser incisivo en que, por ejemplo, los municipios tienen que cumplir con sus obligaciones de entregar agua de buena calidad y que tengan que hacer un saneamiento adecuado y suficiente, que lamentablemente tenemos muchos casos en que esto no sucede, ¿no? Entonces se generan aguas residuales y pues se hace una descarga que no cumple, ya lo comentó Gualberto, con la norma. La norma sería, daríamos un gran paso si
todos los municipios cumplieran con las condiciones de descarga que fija la norma 001. Pero también ahí yo quisiera agregar un poquito que la norma 001 no abarca todos los parámetros, sobre todo cuando tenemos drenajes combinados que tienen influencia tanto doméstica como industrial, ¿no? Entonces vuelvo al precepto de devolver al cuerpo la misma calidad que tenía, ¿no? Entonces ahí también el municipio debe de cumplir sus obligaciones en ese sentido, y pues para eso se requiere la capacidad institucional del organismo, gente capacitada, que muchas veces pues lamentablemente no sucede así porque son puestos que no se asignan adecuadamente, y pues esa es la consecuencia, ¿no? Entonces la población no tiene la calidad que no recibe la calidad que debe de recibir, y pues eso es responsabilidad de los municipios, digamos, cobijada en lo que fija en cuanto a políticas públicas y reglamentos la autoridad a nivel federal, digamos, y también que trabaje la autoridad a nivel estatal y después la municipal, pero aquí una deficiencia grande que tenemos es la coordinación entre estos niveles, ¿no? Entonces eso también hay que trabajar mucho al respecto de esto. Y también otra parte que es fundamental, otro actor que es fundamental, son las instituciones educativas para formar recursos humanos especializados, capacitados, que nos permitan con el conocimiento, con todo el conocimiento adquirido que se brinde a partir de estas instituciones, el abordar estas problemáticas, que se generen estas mismas instituciones investigación sobre todo de tipo aplicada que nos permita ayudar a resolver estos problemas que son mayúsculos. Y pues también aquí otro aspecto fundamental es el presupuesto. Hay mucha gente capacitada que quiere trabajar, pero pues lamentablemente para hacer todo este tipo de trabajo sabemos que cuestiones de análisis físico-químicos, biológicos, de todo el control de la contaminación, para realizar modelos a nivel laboratorio, a nivel piloto, cuesta mucho dinero, y pues lamentablemente no se tienen las condiciones económicas suficientes para poderlo. Y por otro lado, el cuarto actor que yo considero muy importante es la población, que la población, aparte de conocer la problemática y de reconocer lo que las autoridades hacen, debe de asumir su responsabilidad en cuanto al pago de los servicios que reciben, ¿no? Y evidentemente tener una gran conciencia para la protección del recurso, ¿no? Ahora, en el otro concepto que me mencionabas, la otra pregunta de si debemos quedarnos en casa o si debemos aprovechar la experiencia de otros países que están mejor que nosotros, pues yo creo que sí la debemos de aprovechar. Pero aquí es una cosa muy importante el aprovechar estas experiencias, que nos las brinden, que veamos qué de esas tecnologías podemos utilizar, que hagamos un análisis muy concienzudo de si es tal cual como nos las proporcionan, o si tenemos que adaptarlas, porque cada país tiene una problemática sui generis. Entonces, una tecnología puede funcionar en un lado, pero no puede funcionar en otro, ¿no? Y también hay que tomar en cuenta, pues, que tenemos que abordar la problemática utilizando lo que yo les llamaría tecnologías apropiadas, que nos permitan poder resolver los problemas en el contexto de la situación. No somos un país rico, es un país rico en recursos, pero no en presupuestos. Entonces hay que ver también, porque una de las grandes problemáticas de las plantas de tratamiento es que casi la mitad de la capacidad que hay instalada es de lodos activados, que demanda una cantidad altísima de energía, en donde pues el organismo operador no tiene dinero para pagarla, y entonces ahí empiezan los problemas, los bombeos de agua, también pues es energía eléctrica, y pues también eso está contribuyendo a las emisiones de efecto invernadero. Entonces pues es un círculo vicioso que tenemos que cortar de alguna manera y ver cómo podemos minimizar esas problemáticas, ¿no? Y debemos de establecer que adoptemos aquello que es importante, pero yo creo que habría que resaltar que
la población tiene la capacidad, la población que tiene una formación sólida en estos temas, tiene y tenemos la capacidad de nosotros poder desarrollar tecnologías propias que nos permitan aportar a la solución de una problemática tan compleja y no necesariamente solamente tomar lo que nos viene del exterior y copiarlo. Muchas veces no funciona y yo creo que hay personal muy capacitado que puede aportar a esta solución, ¿no?